Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, hasta que se nos hizo estar en TEDx. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cuántas personas de la audiencia han sido, ya sea servidores públicos o servidoras, o alguna vez o actualmente están trabajando en servicio público? Por favor, si me ayudan con su mano. Ok, muy bien. Gracias. También cuentan profesoras y profesores de universidades públicas. Bueno, en pantalla ustedes van a encontrar el primer servidor público de la historia. ¿Ok? Posiblemente puedan considerar que aún se ven así, ¿verdad? Pero no. En realidad, la historia nos ha contado muchas anécdotas de cómo ha venido evolucionando la humanidad hacia lograr al día de hoy una convergencia que les quiero compartir el día de hoy. Las sociedades de recolección, comenzamos desde este punto de vista donde nos encontrábamos y nos vamos a tomar el tiempo de pensar y subirnos a la máquina del tiempo y trasladarnos millones de años hacia el pasado. Nos encontramos en un lugar donde formamos parte de una recolección de caza y posiblemente una persona de liderazgo que aporta un liderazgo nos empieza a dar un servicio, es decir, nos empezamos a organizar. Funge como ese líder, como esa persona que nos ayuda a comer ese día, ¿no? Aquí mismo inicia esta reflexión. Posteriormente, hace 4000 años, la civilización egipcia nos mostró la división de diferentes habilidades, de diferentes artes y de diferentes clases sociales, las cuales podemos observar en muchos elementos gráficos que nos dejaron, para poder evidenciar que ahí también había un servicio público. Desde el servidor que le coloca en la copa al faraón, ahí estamos hablando de un servicio. Pero ha evolucionado muchísimo hasta el día de hoy. Pero vemos estos ejercicios de las personas que servían en ese tiempo y que en su contexto daban un servicio a la sociedad. Porque si recordamos, el faraón era el todo. Era la persona que tenía que tener todas las facilidades y todas las comodidades también. Hace 1000 años, esa máquina del tiempo nos está llevando a diferentes partes del mundo y nos encontramos actualmente en China. Hace 1000 años se escribe por primera vez lo que es ser parte de un servicio público. Las primeras leyes o los primeros elementos legales de la sociedad en ese tiempo se escriben por primera vez qué es un servicio público y qué es un servidor público. Hace 500 años tomamos nuestra máquina y nos trasladamos 500 años atrás y nos concentramos en la era de entreguerras de los líderes de guerra en Japón. Y justamente acá surge una clase de una cierta persona que también brinda un servicio. Ustedes lo conocen, los samurái, muy famosos, por cierto, pues era una clase dedicada al servicio al jefe, ¿no? A una persona en específico, y que posteriormente incluso, pues algunos se rebelaron y empezaron a servir a su cuenta propia, ¿no? Ahí vemos una cierta evolución. La historia nos ha dicho, siempre ha existido el servicio, siempre ha existido esta parte de desarrollar un servicio a las personas, un servicio a un líder o a una comunidad. Porque esto nos indica de que sí, hemos vivido en un tiempo donde existe esa parte tan importante que es el servicio público. Ahora, vamos a entrar un poco en conflicto. Nuestra máquina del tiempo nos lleva al periodo donde se establecen los estados-nación, con elementos muy particulares, los cuales define que un estado-nación es un área geográfica que comparte idioma, comparte costumbres, que tiene un territorio delimitado
y que también pues tiene una sociedad homogénea y que está dentro de un límite territorial. Esto se estableció como lo que conocemos al día de hoy. ¿Por qué tenemos fronteras al día de hoy? Por este tratado. Tenemos fronteras al día de hoy entre países, entre estados e incluso hasta en municipios. Y esta forma de gobernar o esta forma de liderazgo fue permeando en los diferentes rincones del mundo hasta convertirse en el estándar que actualmente vivimos. Pero ¿qué les parece si nos vamos a las revoluciones? Inicia el descontento social, el servicio público, en realidad de servirse a sí mismo, sirve únicamente a las personas que están en el poder. Se empiezan a ver transformaciones, se comienza a pensar en la bombilla, se empiezan a inventar las máquinas, se comienza a pensar diferente y que el ser humano, más allá de servir, también puede crear, puede generar nuevas ideas, puede también liderar y puede también convertirse en una persona que pueda generar su propio camino y su propia fortuna. Estas épocas nos enseñan que las transformaciones son necesarias para poder lograr lo que actualmente estamos viviendo. Llegamos al periodo teórico, los sociólogos, economistas, académicos, muchos expertos nos decían cuál era el justo balance entre el Estado, el privado, la sociedad y la comunidad. Es decir, entramos a un mundo donde observamos que nos dicen cómo la sociedad debe de funcionar en su conjunto para poder aportar servicios, poder aportar valor, poder generar productividad, poder generar y transformar materias primas para un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo comunitario. Es ahí donde vemos que la empresa o el sector privado, como lo conocemos, pues toma el apogeo, ¿no? Toma el liderazgo. Es decir, ellos dicen, podemos hacer esto solos, podemos seguir adelante en este camino y no necesitamos de ciertas personas que nos digan qué hacer, ¿no? Y bueno, existen muchas teorías y una de ellas, las más representativas, de Joseph Schumpeter, que es la destrucción creativa, ¿no? De que el empresario tiene el libre derecho o el libre parámetro para poder innovar en todo momento. Y bueno, ahora sí que tenemos dos inclinaciones. Empezamos con el mundo público y luego se empezó a encaminar hacia la empresa un tema de muchos servicios que actualmente algunos de ellos continúan en ese parámetro. Y bueno, los pensadores, y a partir del año 1800, posterior al periodo de las revoluciones, comenzamos a ver un crecimiento exponencial con las empresas, con los empresarios. Aquí estamos hablando de Rockefeller, los Carnegie, y todos estos empresarios que están involucrados en este desarrollo de los ferrocarriles, de los pozos petroleros, de muchas industrias, sin ningún tipo de regulación, digamos, o sin ningún tipo de establecimiento de reglas claras para competir. Y viene lo que es la revolución industrial, lo que son las máquinas, lo que son todos los elementos de la construcción en las fábricas, niños trabajando en las fábricas, mujeres trabajando sin ningún tipo de regulación y sin ningún tipo de cuidado, trabajando en las fábricas. Y justo por esta, digamos, crecimiento tan acelerado que hubo en esos tiempos. Y gracias a eso logramos ese Producto Interno que se disparó completamente hasta el día de hoy. Ese también es uno de los temas que nos causa hoy muchos conflictos y retos sociales, educativos, ambientales, de todo tipo. Llegan las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión en Estados Unidos, y todo el mundo se pregunta, ¿a quién le echamos la culpa? ¿O es el privado o es el público que está pasando acá? ¿Para dónde vamos? Ambos sectores involucrados en todo este tipo de conflictos y entrelazados en las iniciativas
que tomaron forma y que se convirtieron en fenómenos sociales que cambiaron la humanidad para siempre. Posteriormente, al periodo de las guerras, los países se pusieron de acuerdo y crearon todas las organizaciones que al día de hoy podemos y que definen el camino de nuestro rumbo como humanidad. Tenemos a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Mundial de Comercio, tenemos a la UNESCO, entre muchas las que están al día de hoy procurando, buscando resolver estos retos. Uno de los principales parámetros o marcos o hojas de ruta ha sido la Agenda 2030, que muchas y muchos conocemos. Entonces, esto mismo se estableció como el nuevo orden mundial. Esto fue un esfuerzo tanto público, privado y de diferentes sectores. Pero aún así no se logra permear realmente al tema social. Se sigue pensando de que alguno de ellos puede tener la razón o que puede existir una vertiente hacia una inclinación de que el privado lo puede resolver. No, o el público lo puede resolver. Eso es una historia que al día de hoy aún se sigue contando. Y aquí vemos el despertar social, los derechos humanos siguen permeando como grandes retos en varios países del mundo. ¿Qué pasa después? Hay un momento clave en el desarrollo de los primeros esbozos de innovación que al día de hoy forman parte de nuestras vidas. El momento Sputnik se definió desde el momento en que la Unión Soviética en ese tiempo lanza el primer satélite, el cual causó pavor a los demás países de Occidente y los puso en una carrera en el tiempo para poder alcanzar a la Unión Soviética. Lo que ven aquí en pantalla, el centro Moffett, es la cuna de Silicon Valley. Este centro de desarrollo de los primeros microchips empezó a establecerse como una zona dedicada a innovar. Y oh sorpresa, este centro fue enteramente financiado por el sector público. Todos los esfuerzos e inversiones empezaron a permear hacia generar esa carrera hacia el espacio. El nombre a la luna. Este fenómeno que observamos tiene que ver con un movimiento orientado a una misión de lograr que el hombre llegue a la luna y lograr sumar esfuerzos tanto del sector público y del sector privado para lograrlo. Y eso fue una realidad. Vemos el primer microchip creado gracias a intervenciones de los dos sectores. Es decir, ya no vemos un conflicto. Es decir, ya no vemos una inclinación hacia dónde se tiene que declinar la balanza, sino observamos que ya existen colaboraciones de impacto con resultados de ambos sectores. ARPANET, el origen de Internet, una apuesta académica, privada y pública. Empezamos a integrarnos como ecosistema en ese tiempo y se empiezan a ver resultados. El iPhone, todas las tecnologías que nos permiten operar nuestros dispositivos móviles al día de hoy provienen de investigación pública. Que sí, es necesaria una visión, la del empresario, de vincularse a procesos creativos para poder generar y llevar esto al mercado. Es necesario y eso es imperante. Pero dense cuenta la gran cantidad de investigaciones y de inversiones anteriores al desarrollo del primer dispositivo móvil. Vemos que es un gran involucramiento del sector público y que al día de hoy no es ciertamente reconocido. Vemos a los Steve Jobs, vemos a muchos empresarios y de cierta manera siempre los gobiernos han sido tachados de lentos, de cierta manera tener muchas barreras, y es cierto, lo tienen, pero gracias a esa creatividad que puede aportar el sector privado, tenemos resultados al día de hoy y las tecnologías que están con nosotros. En Asia hubo un fenómeno muy interesante. El Estado tomó completamente el liderazgo del desarrollo de las empresas. Es decir, vincularon y decir, vamos a generar radios, vamos a generar automóviles y vamos a apostarle a ciertas industrias únicamente. Vamos a aprovechar el proteccionismo
y vamos a generar nuestros propios autos. Esto generó un fenómeno importantísimo. Hoy vemos China, Singapur, Corea del Sur, son potencias económicas gracias a este involucramiento, y que al momento de estar ahí, pues sí, de cierta manera hubo un fuerte involucramiento público en dirigir la industria hacia un camino de desarrollo que también, con sus claros oscuros, mundiales, y que al día de hoy disfrutan de ser países, dígase, en parámetros de primer mundo. Entonces ahí vemos un involucramiento importante del Estado en procurar este desarrollo. Llegamos a los años 80 y a nuestra época actual. En la India, que hoy siendo la quinta economía mundial, gracias a sus servicios, en su gran mayoría de telecomunicaciones, inició una meta importante, una misión en 1980 con un empresario. Ustedes lo pueden ver en pantalla. Sam Pitroda. Yo admiro muchísimo a Sam Pitroda y he leído mucho sobre su historia. Me impresiona que siendo empresario establecido en la ciudad de Chicago, él estudió una maestría en Estados Unidos y decidió regresar a la India por tener una convicción de transformar y de conectar a la India. A él le frustraba que desde Estados Unidos él marcaba a su familia en la India y no podía conseguir forma de comunicarse con sus padres. ¿Por qué? Porque no había teléfonos, no había forma de comunicarse. Él, conociendo y teniendo la habilidad de la tecnología que se estaba desarrollando en varios países del mundo y trabajando para empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos, logró una reunión con la primer ministro en ese tiempo, Indira Gandhi. Solo le dio 10 minutos de su tiempo. Le dijo: quiero conectar a la India. No me importa cómo, lo vamos a lograr, pero quiero conectar a la India. Lamentablemente, la primer ministro en ese tiempo sufre un atentado, fallece en el atentado y queda al mando su hijo, Rajiv Gandhi. Él no le dio 10 minutos, él le dio 1 hora de su tiempo. Se sentaron, delinearon los parámetros generales de cómo iban a hacer y lograr esta gran misión. No podían traer tecnología extranjera, no podían traer tecnología de Asia o de América para poderla implementar en la India. India tiene condiciones climáticas muy parecidas aquí al trópico, incluso extremas. El calor, el tema climático es muy variante. Y aparte, también tomar en cuenta la cultura de los teléfonos de Reino Unido. Como ustedes saben, la India pues es un país que estuvo bajo dominio inglés durante mucho tiempo. Entonces ellos en lugar de crear los teléfonos amarillos, en lugar de crear los teléfonos rojos, crearon estos teléfonos amarillos. Conjuntando esfuerzos de la cultura de poder generar algo llamativo para las personas, y gracias a esa innovación se logró conectar a toda la India. Este señor tuvo que renunciar a su vida en Estados Unidos. Él ya era ciudadano estadounidense, tuvo que renunciar a su ciudadanía estadounidense para poder trabajar en el gobierno de la India. Y se estableció el sueldo de 1 rupia. Y así mismo fue como logró esa gran misión. Por otro lado, al día de hoy, pues vemos empresarios muy comprometidos con el desarrollo interplanetario y con el tema de que podamos todas y todos tener autos eléctricos. Elon Musk ha sido un referente en conjuntar esfuerzos desde el sector público y el sector privado, trabajando para la NASA y generando mecanismos de colaboración de muy alto nivel, que al día de hoy logran incluso proyectos que ya en su momento serán comerciales para poder viajar al espacio. Y eso conjuntando tecnología de la NASA con todo lo que es la innovación que ha desarrollado SpaceX. Las colaboraciones funcionan y han funcionado muy bien. En América Latina tenemos 2 ejemplos muy importantes de cómo la innovación ha permeado y que desde ambos sectores están trabajando de una forma maravillosa. Corfo en Chile, que desarrolla la plataforma Startup Chile, está generando generaciones de emprendedores que están impulsando
la economía del país y que incluso algunos de esos proyectos están aquí con nosotros en los países de Latinoamérica. Y por otro lado, Ruta N. Ruta N es un edificio creado como una corporación pública, la cual ha desarrollado todo un ecosistema de movilidad en la ciudad de Medellín. Si ustedes escuchan a Medellín de los años 90, podrán haber escuchado que era una ciudad totalmente diferente a lo que es el día de hoy. Ha sido catalogado como una de las ciudades más innovadoras gracias a esa apuesta que ha tenido de lograr conjuntar esfuerzos entre lo público y lo privado para poder generar estas sinergias. Al día de hoy, algo que se ha denominado la burocracia creativa o la innovación pública, pues ha permeado en muchos sentidos. Existen plataformas, existen eventos, existen laboratorios de innovación en Latinoamérica y en varios países del mundo, y que al día de hoy plataformas como el Gobierno Abierto y como el Instituto para la Innovación y el Propósito Público, que se encuentra en Reino Unido, desarrollan estas sinergias y están investigando y dándole su lugar al servicio público, ya no sobreponiendo uno por el otro, sino innovando y generando sinergia en ambos sectores. ¿Qué se nos viene? El ámbito de la digitalización, los retos que actualmente están permeando en nuestra sociedad, tienen que ver con muchas vertientes. El COVID, los conflictos globales, la geopolítica, el cambio climático, la inteligencia artificial, son elementos que van a estar con nosotros durante mucho tiempo. Y necesitamos innovar desde lo público, necesitamos innovar desde la sociedad y necesitamos innovar en sinergia con los sectores privados y con los sectores académicos. Ese es el mensaje. Tenemos que darle su lugar y tenemos que buscar la sinergia correcta de impulsar estos parámetros para poder generar una cultura de innovación que permee en todos los sectores. La innovación pública es un hecho e invito a quienes están en el servicio público que sigamos innovando y que desarrollemos más innovación desde el sector. Y si están fuera de él, desde la sociedad civil, desde la academia, se puede hacer muchísimo. Muchas gracias.